Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. Pues tenemos en la línea telefónica a Fernando Fierro Leiva, que ya está listo para participar, como todos los sábados, en su programa de Alternativa Sinaloa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Contento de saludarlos como cada sábado. Muy bien. Mira, un tema interesante, la sociedad conyugal, Fernando. En nuestro país, pues hay que recordar que se puede celebrar el matrimonio de acuerdo con dos regímenes, que son la sociedad conyugal y la separación de bienes. En nuestro país, estadísticamente, la mayoría de los matrimonios celebran conforme al régimen de sociedad conyugal. Bueno, ¿te cortó? ¿Me escuchas, Fernando? ¿Sí me escuchas? A ver, bueno. ¿No me escuchas? Perdón, ya te escucho, Manuel. Ya me escuchas. Bueno, decía de la sociedad conyugal que la mayoría de los matrimonios, Fernando, celebran este contrato, se puede decir, sobre el régimen de sociedad conyugal en los que los cónyuges son dueños en común de los bienes incluidos dentro de dicha sociedad. ¿Qué me dices al respecto, Fernando? Creo que sí, Manuel, pues a entrarle a este tema, ¿no? El matrimonio como instrumento para forjar una institución social de lo más importante, como lo es la familia, ¿no? Entre otros, y cuya función pues es la convivencia, es donde crecemos, es donde debemos dar y recibir seguridad, estabilidad, donde se satisfacen pues las necesidades de subsistencia y defensa fundamentales en la vida, Manuel. Muy bien. Sí, adelante. La mayoría de los matrimonios, Manuel, estadísticamente, como bien lo dices, son en sociedad conyugal. Sobre todo porque venimos pues de una época donde muchas veces, yo creo que van a coincidir conmigo muchas y muchos de los amigas y amigos que nos escuchan, pues ni nos preguntaban. Así es. Oye, Fernando, pero yo siento que se complican más las cosas porque es un contrato, el matrimonio es un contrato. Hay veces que se disuelve el matrimonio y ahí es donde vienen las broncas, ¿no? Sí, es una de las causas por las cuales ya muchas personas, muchos matrimonios, muchas parejas, ya ahora con mayor difusión, con mayor información, con mayor conocimiento, revisan su situación y a veces sobre la marcha, pues ya durante el matrimonio deciden cambiar su régimen matrimonial. Sí, ¿no? se puede cambiar. Sí, es como tú bien lo dices, un contrato sujeto a que las partes lleguen a un acuerdo de voluntades y decidan cambiar el régimen. No es muy engorroso hacer el cambio, no hay mucho problema. Es un trámite que hay que correr ante el juzgado, lleva un tiempo pues razonable en lo que se cumple las formalidades de ese procedimiento y atendiendo ciertas circunstancias puede ser relativamente ágil. Ahora, si se presenta el divorcio, ya no lo puedes cambiar, ¿verdad? No, porque ya el divorcio es la disolución del vínculo del matrimonial. Ni en el proceso de divorcio, lo puedes cambiar. No, ya por cuestiones elementales sería un momento ya definitivo. Ya improcedente, así es, se entiende que ya están en una etapa de concluir ese contrato. ¿Cómo? Por tanto, tendrías que reconciliarte con ella, acordar cambiarlo y ya luego volverte a enojar y pelear. Muy bien, entonces, ¿cómo se define el matrimonio, Fernando, de acuerdo al Código Familiar? Acorde, Manuel, a nuestro Código Familiar del Estado de Sinaloa, el matrimonio pues es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. Ahora, aquí en Sinaloa solo con mujeres se permite el matrimonio, con mujeres o con hombres. Digo, mujeres y hombres, hombres y mujeres. Sí, Manuel, sabemos, porque lo vemos en las noticias, que el matrimonio igualitario se empieza
a legalizar en algunos estados aquí en el país. En el mundo pues ya sucede desde mucho tiempo en algunos países, y aquí en México pues se ha ido avanzando en este tema. Actualmente, por ejemplo, hay 20 estados. Es lo que te iba a preguntar, aquí en México hay estados donde se legalizó ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, sus legislaciones ya lo contemplan. Por ejemplo, hay 14 estados, como la Ciudad de México, estados como Campeche, Chihuahua, Michoacán, algunos desde 2014, por ejemplo, en la Ciudad de México desde 2010, y hay otros donde también se celebran, que aunque no está contemplado en su legislación, por acatamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de amparos que se han promovido, se encuentran obligados a aceptarlos, ¿no? Es muy controversial este tema, Fernando. Las veces que yo he abordado el tema con gente experta, así como tú, unos tienen una opinión, otros tienen otra opinión, otros están a favor, otros están en contra. O sea, muy controversial esto. Pues sí, fíjate, no vamos a salir un poquito del tema, pero vale la pena. Sí. Y lo dices muy bien, hay opiniones diversas, y atiende a lo siguiente, ¿no? Ya hace ratito lo comentábamos en un diverso tema aquí en la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, sí, en nuestra sección sabatina, que a veces los debates se centran en el punto equivocado, ¿no? Y así ocurrió con nuestros legisladores locales hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, a votarse sobre este tema. Te explico, Manuel. Mira, tristemente, quienes conforman el Poder Legislativo en este país, en su mayoría, sí, no entienden cuál es su auténtica función. Creen que el pueblo ha depositado en ellos el poder de decidir por todos lo que se debe o no se debe incorporar a las normas que regularán nuestras conductas como sociedad, sobre todo en temas tan sensibles como este, ¿no? Claro. Donde su voto a veces, Manuel, no necesariamente debe atender a lo que ellos creen que es correcto, según sus creencias, sus preferencias, muchas veces sus prejuicios y complejos. Exacto, sí. ¿No? Cuando ese voto debe atender, Manuel, a la respuesta que recaiga a una simple pregunta. Ahí te va. Sí. Yo te preguntaría a ti, si tú fueras diputado, tú tendrías que decir, ¿existe o no existe en nuestra sociedad la vida común entre personas del mismo sexo? Yo digo que sí. Claro, ¿verdad? Si la respuesta es sí, entonces ahora hay que preguntarnos otra cosa. Si atendiendo a eso resulta necesario regular jurídicamente ese vínculo o no es necesario. Yo pienso que sí es necesario, porque existe, porque son hechos, son conductas que se realizan, que se despliegan actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Por lo tanto, se debe de regular al margen de los prejuicios y de preferencias particulares. Se debe de regular por el hecho de que existe en la realidad. Así es, y esa es la labor del legislador, normar, regular aquello que ocurre, y obviamente si es algo lesivo, prohibirlo, si es algo que se da y es permisible, pues regularlo. Mira, te explico tan simple como lo siguiente, ¿no? Esto es un hecho real que llegó a mis oídos en mi calidad de abogado, alguna vez me consultaron, y es, mira, una pareja de mujeres, 40 años viviendo juntas, sí, habiendo sufrido el desprecio de sus familias, que no aceptaron esa relación, pues llevaron toda una vida trabajando juntas, codo a codo, para cumplir sus sueños, para forjarse un patrimonio juntas, como una pareja, claro, que lo fueron toda su vida. Fallece una de ellas, Manuel, que por circunstancias que tú quieras, descuido, confianza, tenía su nombre, las propiedades más valiosas de ese patrimonio que forjaron juntas trabajando. Entonces, de facto, Manuel, no jurídicamente, pero queda una viuda, ¿no? O sea, una pareja de toda su vida que ya no cuenta con su otra pareja. Y aquí me preguntan ellas, ¿qué derecho le reconoce nuestras leyes, nuestra legislación, a la pareja que sobrevivió? Ni uno. Pues resulta que ninguno, ¿no? Y ahora, pues, esta persona dice, oye, ahora los familiares, aquellos que despreciaron a mi pareja,
pues ahora sí se acuerdan de su existencia, mira, y aquí están, erigiéndose como únicos herederos. Legalmente así es, ¿no? Y legalmente así es. Uh-huh. Entonces, el legislador lo que tiene que preguntarse es, ¿eso es justo o no lo es? Claro que no es justo. Y el legislador esa pregunta se la tiene que hacer a sus representados. Claro. A la gente que representa a la gente de su distrito, y en función de eso tomar una decisión, votar pues en favor. Entonces, de ahí que se deben de reconocer los derechos de estas personas. Por supuesto, porque hacen una vida común como cualquier otra pareja, ¿no? Estemos o no estemos de acuerdo, seamos afines o no afines. Pues es cuestión de respeto nada más, ¿no? Es cuestión de respeto, ya son otros tiempos. Y entonces tenemos que ver que se generan derechos, que entre ellos debe de haber obligaciones y que se deben de proteger por la legislación. Ahora, hay bienes que, por ejemplo, antes del matrimonio, estás de novio, tú tienes bienes o adquieres un préstamo de bancario o un préstamo de Infonavit para adquirir tu casa. ¿Ese bien también entra en la sociedad conyugal siendo que se adquiere antes del matrimonio? Si se adquiere antes del matrimonio, Manuel, no, salvo pacto en contrario, ¿no? Y pudiera entrar en la proporción en que ya una vez caminado el matrimonio, se aporten recursos al pago de ese crédito. ¿Me explico? Sí. Si tú tienes la casa, pero debes más de la mitad, y ya una vez casado, sigues pagando ese crédito, sí, se entiende que esa deuda la está solventando con el patrimonio de la sociedad conyugal. Entonces, en una aunque nada más la pague una persona. Aunque nada más la pague una, pero entiéndase que cuando estás bajo sociedad conyugal es un recurso común, ¿no? Okay. Decir la paga una persona implicaría decir la mujer sale a trabajar, lo voy a decir al revés del común, ¿verdad? El hombre se queda en casa, cuidar a los niños, al quehacer de la casa, pero el hecho de que sea la mujer la que vaya afuera, preste un servicio, tenga una actividad empresarial, no implica que su pareja no tenga una participación en la obtención de ese ingreso. Pues, ¿y cuando los dos trabajan? ¿También es la misma? Es la misma. Es la misma. Así es. Se entiende que la pareja que por circunstancias no sale a trabajar, también tiene una participación en la obtención del ingreso. Así su pareja sale con la tranquilidad de saber que su hogar, sus hijos están bien cuidados, que están atendiendo sus quehaceres, y de alguna manera eso favorece el rendimiento. Es algo común. Es algo se entiende común. que es un frente común. Ahora, ¿cómo saber, Fernando, con precisión cuáles son los bienes, si están dentro de la sociedad conyugal y cuáles no? Bueno, aquí tenemos que hablar, Manuel, de bienes sociales, ¿no? Que son los que están dentro de la sociedad conyugal. Esos son los bienes adquiridos durante el matrimonio o mediante el pago de cierta, durante el matrimonio, ¿no? A título oneroso, o sea, pagando cierta cantidad de dinero. En ese tipo de bienes ambos cónyuges son dueños, Manuel, son partes iguales. Sin embargo, uno de ellos administra la sociedad, ¿no? Es el que se elige como administrador. Y los bienes que se consideran propios de cada cónyuge, pues son los bienes que se habían adquirido antes del matrimonio, ya sea a título gratuito, por herencia, donación, o adquiridos incluso durante el matrimonio a título gratuito, ¿no? Por ejemplo, tú en tu matrimonio, ya casado, recibes una donación de tu mamá. Sí. Esa donación, al ser algo adquirido a título gratuito, no entra en la conyugal. Se considera un bien propio, ¿no? Ajá. Es algo ya muy personal, muy propio, muy de tu familia. Sí, así es. La voluntad de aquel que te donó era beneficiarte a ti, no a la sociedad conyugal. Ahora, ¿cuáles serían las causas? Porque es importante saberlo, Fernando, ¿cuáles serían las causas de terminación de la sociedad conyugal? Bueno, la sociedad conyugal termina, Manuel, con la disolución del matrimonio, ¿no? Sí. Esto puede ser a solicitud de ambos cónyuges.
o puede ser por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge o ausente, pero siempre se requiere pues que el juez del domicilio conyugal intervenga en la liquidación de los bienes comunes y autorice esa disolución, ¿no? También a petición de algunos de los cónyuges, ¿no? por algunos de los motivos que son causales, como que el administrador, por ejemplo, despliegue una notoria negligencia, ¿no? Sí. O torpe administración que amenaza el patrimonio. El patrimonio, así es. Cuando, por ejemplo, el que está administrando los bienes sin consentimiento expreso de su cónyuge hace cesión de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, ¿no? Ya a sus acreedores o a otras personas. Correcto. Si el socio administrador es declarado en quiebra, un concurso, o por cualquier otra razón que lo justifique a juicio de un órgano jurisdiccional, ¿no? Estamos hablando con el licenciado Fernando Fierro Leiva, presidente, es director general de firma Fuerza Legal. Ahora, Fernando, se disuelve la sociedad conyugal. ¿Cómo aplica aquí la distribución de los bienes que se tiene en esta sociedad? Bien, Manuel, pues de conformidad con el Código Familiar del Estado de Sinaloa, antes de disolver la sociedad, se procede a fundar un inventario, en el que no se incluye, es importante ahí, no se incluye el hecho, ¿verdad? No se incluyen los vestidos ordinarios ni los objetos de uso personal de los cónyuges, ¿no? Luego ya para hacer la liquidación, pues debe de identificarse los bienes, deben de valorarse, ¿no? Los bienes existentes, así como los créditos que tengan, o sea, las cuentas por cobrar, las cantidades pagadas en algún fondo social para cubrir obligaciones exclusivas de uno de los cónyuges, y el importe de las enajenaciones o cualquier disposición realizada por el administrador en operaciones fraudulentas contra la sociedad, ¿no? Todo eso se tiene que identificar para que una vez ya terminado ese inventario, también se proceda ya la sociedad, ¿verdad? La pareja, a pagar aquello que deba, ¿no? Los créditos. Las deudas. Así es. Y ya, pues si hay sobrante, pues ya se dividirá entre los cónyuges en la forma convenida, ¿no? Es decir, si no hubo especificación, pues en partes iguales. Si se trata de una sociedad conyugal de carácter legal, que se dice. Ahora, por lo regular, la mujer se queda con la custodia de los hijos. En caso de que hubiese hijos, Fernando, ¿qué pasa ahí? Bueno, en caso de que hubiera hijos o personas que dependan económicamente del matrimonio, deberán recibir partes proporcionales de la utilidad de la sociedad cuando haya habido esfuerzo en el acrecentamiento de los bienes de la sociedad conyugal con aportaciones personales buen numerario, ¿no? Okay. El Estado protege a los hijos menores, ¿no? Igual se tiene que decretar la forma en que se le van a proporcionar los alimentos como parte del convenio de disolución. Claro. Algunos aspectos, Fernando, que me parecen que debe de ampliarse aquí, que debas comentar acerca de esto. Pues mira, es importante comentar, por ejemplo, que aunque no estés casado por sociedad conyugal, que estés por régimen de separación de bienes, cuando el inmueble que sirva de casa-habitación a la familia sea propiedad de solo uno de los cónyuges, solamente puede ser enajenado o grabado con una autorización de ambos, ¿no? O en su caso, con una aprobación judicial, ¿no? Eso es importante. Nuestra legislación protege la casa-habitación. Independientemente del régimen matrimonial, se va a ocupar el consentimiento de ambos, ¿no? Aún ya estén divorciados. Así es. Por ejemplo, también señala el artículo 127 del... me decías que aún están los divorciados. Sí. No, se entiende que al divorciarse se tiene que establecer ya un el convenio destino definitivo de esos bienes, ¿no? Ya no es una casa de habitación común. Okay. En el momento. También es importante rescatar, Manuel, que no obstante el régimen de separación pactado por los cónyuges
cuando uno de ellos no adquiera bienes por haberse dedicado exclusivamente al cuidado del hogar o de sus descendientes, tendrá derecho a exigir del otro que divida por mitad los beneficios netos obtenidos durante el periodo que se produjo la imposibilidad para trabajar, ¿no? Sí. Siempre que el reclamante no posea bienes suficientes para cubrir sus necesidades, ¿no? Lo que comentábamos ahorita, está la pareja todo el día en el hogar, la otra pareja sabe trabajar, es la que gana el dinero, entre paréntesis, es la que pone los bienes a su nombre, y de repente se disuelve el matrimonio, el derecho protege a la pareja que se miraba, que estaba imposibilitada de laborar por el cuidado del hogar, ¿no? Ella tiene derecho a participar, o él, de las utilidades que se hayan generado durante ese tiempo. Muy bien. Y por último, Fernando, ¿hay aspectos fiscales dentro del matrimonio? Sí, Manuel, mira, fíjate que es importante, y esto es viejo, pero mucha gente lo desconoce. Entre cónyuges, Manuel, por disposición del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y su correlativo Código Civil Federal, entre cónyuges no se pueden cobrar mutuamente retribución, ¿no? O honorario alguno por servicios personales, consejos, asistencia, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, se entiende que es una vida en común, y si uno apoya al otro, pues no es como que, oye, págame. ¿Qué significa eso? Que entre ellos no puede existir relación laboral, es decir, no puede tener uno la calidad de patrón. No puede haber enajenación. Trabajador. Ajá. Ajá. Sí se pueden enajenar bienes, ¿no? Sí. Pero no pueden ser patrón, Pero trabajador. no, exacto. Y muchas veces nos hemos encontrado que algunos empresarios suelen asegurar, o sea, incorporar seguro obligatorio del IMSS a su esposa, o su esposa a su esposo, como trabajadores. Entonces, esto, al estar prohibido en los códigos familiares y en su correlativo federal, pues no es bien visto por las autoridades del IMSS. Ejemplo, una persona que tuvo los últimos 20 años asegurado por su esposa, por su esposo, cuando quiere cobrar su pensión, el IMSS le va a decir, oye, son inválidas todas estas semanas cotizadas, puesto que esto es una simulación, esto no es real, tú no puedes haber sido trabajador de tu esposa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque es una práctica común. Y lo otro es que aprovechar para efectos fiscales en la sociedad conyugal como una forma de tributar para efectos del impuesto sobre la renta, que te ayuda a bajar considerablemente a veces, o en alguna cantidad, los impuestos, ¿no? Es decir, hay un empresario que gana $1,000,000 al año. Si él paga ese $1,000,000 como un contribuyente por cuenta propia, podría estar pagando $250,000 de impuestos sobre la renta. Pero si él le dice al SAT, oye, espérame, yo estoy casado por sociedad conyugal y mis ingresos entran al régimen de sociedad conyugal, es decir, la mitad es mío, la mitad es de mi cónyuge, entonces ya no estamos frente a una persona que gana $1,000,000, sino frente a dos personas que ganan $500,000 cada uno, Sí. lo cual hace que baje la tasa impositiva y la cuota fija de ICR. A manera de ejemplo, en $1,000,000 estarían pagando $55,000 menos. Pero pagan los dos. Pagan los dos, pero ya sumando lo que pagan los dos versus lo que pagaría uno, hay un ahorro de $55,000, ¿no? Excelente. Pues está este tema para mucho más, Fernando, pero el tiempo se nos va. No sé si quieras continuar el próximo sábado sobre este tema o cambiamos de tema. Temas muy interesantes, de interés general, que sabemos que a la gente pues le interesa mucho. ¿Algún Claro que sí, comentario Manuel, final? pues lo vemos. Mira, fíjate que es importante destacar lo que tú comentabas, ¿no? El matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades con sus cláusulas legales que hay que respetar, que si van en contra de ellas pues serían nulas, pero también tiene una flexibilidad, ¿no? La flexibilidad de esas capitulaciones, de delimitar algunos aspectos patrimoniales, previendo, como en cualquier contrato, que de repente las cosas se pueden salir de su cauce, y así puede dejar de una vez preestablecido los derechos y las obligaciones recíprocas que deberán de prevalecer ante una
una terminación de ese contrato, sobre todo cuando es de manera no del todo pacífica o no del todo un acuerdo mutuo. Así es. Entonces es muy importante empezar a acercarnos sobre todo a los secretarios públicos, a los notarios que pueden preparar este tipo de documentos para antes al celebrarse el matrimonio, o incluso ya una vez Ahora celebrado el matrimonio se pueden hacer modificaciones. Tú como especialista en este tema, como profesional, ¿cuál es el mejor régimen para llevar a cabo la celebración del matrimonio? Mira, yo consideraría que causa menos problemas la separación de bienes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque la ley ya protege aquellos aspectos que pudieran ser lesivos para una de las partes. Por ejemplo, ya lo decíamos ahorita, el hecho de que una de las de los cónyuges no trabaje no significa que no participe en las utilidades. Así es. De la sociedad conyugal, de la casa habitación se protege, y en su defecto, pues, o existe el derecho y el deber recíproco de proporcionarse alimentos en caso de que se disuelva el matrimonio. Entonces, es más común, Manuel, que acudan personas a pedir el cambio de régimen. Okay. Siendo de sociedad conyugal, pidiendo ser cambiado a régimen de separación de bienes, ¿no? Perfecto. La mayoría de las veces sucede así. Perfecto. Es decir, es poco común que alguien que esté casado por separación de bienes venga y diga, oiga, háganme me quiero cambiar a sociedad conyugal. Ahí sí no se da, ¿no? Es muy poco común. Muy poco común. Muy bien, Fernando, pues queremos agradecerte. Teléfonos de Firma Fuerza Legal, por si alguien quiere comentar algo, alguien quiere preguntar alguna situación o recibir los servicios profesionales. Claro que sí, Manuel, 6671-820635, uh-huh. Que es mi celular, oficina 713-4458. 48. 66713-4448. 48. Está el 455-1282. 1282. Y el 6671-730555. Correcto, Manuel. Ya te lo sabes más que yo, ya con eso de los celulares poco lo usamos nosotros. Sí, no, poco lo usamos. Fernando. Estamos a la orden, por supuesto, y aquí también con la notaría del maestro Oscar Carrillo Echegaray. Un saludo ahí a Oscar Echegaray, un saludo cordial. Claro que sí, y un saludo a Sebastián Robles, que cumple años, colaborador aquí de la firma.